Proyecto número 19. OCR para captura de datos de factura. Hasta el momento hemos realizado cosas muy interesantes en los distintos proyectos previos, ya sea, por ejemplo, en el proyecto 17 generando imágenes, en este caso saliendo un poco de lo convencional, dejando de generar texto y pasando a generar contenido multimedia, en este caso en formato de imágenes. Asimismo, también hemos conectado una herramienta de agendamiento para poder tomar acción automática una vez sucedan algunos eventos. En este proyecto vamos a aprender algo totalmente nuevo. Y no vamos a seguir generando contenido, ya sea en formato texto o bien, como hemos visto anteriormente, en formato imagen, sino que más bien vamos a apalancarnos de una tecnología, la cual es OCR, que nos permite escanear documentos y poder automatizar este proceso de escaneo y extracción de datos clave de distintos documentos de factura para poder automatizar este proceso dentro de nuestros proyectos. En este caso se trata de la tecnología de OCR. ¿Qué significa OCR por sus siglas en inglés? Básicamente significa reconocimiento óptico de caracteres. Es decir, que utilizaremos esta tecnología acompañada de la visión computacional que tienen los distintos modelos multimodales hoy en día para poder hacer el escaneo de los documentos y extraer información clave que usaremos más adelante, ya sea para actualizar nuestra base de datos o bien para realizar distintas acciones de nuestros procesos específicos. Así que lo que nos espera en este proyecto es algo totalmente nuevo y por ende tenemos que estar súper atentos. Así que comencemos directamente este proyecto dentro de N8N. Perfecto, estamos dentro del canvas de N8N. En este caso he creado un nuevo workflow, así que es lo que también harán ustedes. No se olviden siempre configurar el time zone en el cual se encuentran actualmente. Ahora bien, este proyecto lo he dividido en 3 pasos en particular. En primer lugar tenemos el primer paso, el cual básicamente hace referencia a subir un documento a la nube. En este caso el documento que subiremos a la nube será el documento de una factura. ¿Por qué? Porque es ese documento de factura el cual queremos escanear en el segundo paso. ¿Cómo lo vamos a escanear? Pues básicamente usando la tecnología de OCR, reconocimiento óptico de caracteres, la cual nos permitirá escanear el documento y extraer la información clave dentro del mismo. Por último, en el tercer paso actualizaremos nuestra base de datos. Ahora bien, cabe resaltar que vamos a centrarnos inicialmente en el segundo paso, escaneo de documentos, porque aquí está precisamente lo nuevo que aprenderemos en este proyecto de OCR. En primer lugar, ¿cómo realizaremos este proceso automatizado de OCR? Si bien es cierto, anteriormente en proyectos previos hemos estado utilizando distintos modelos de lenguaje, también recientemente hemos usado modelos de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, modelos que nos permiten generar imágenes, por ejemplo, el modelo de Nano Banana de Google. También podemos utilizar distintos modelos que nos permiten hacer procesamientos de OCR. En este caso estoy hablando de un modelo con capacidades de visión computacional, de forma tal que éste sea capaz de procesar un documento, escanearlo y extraer la información de la misma. Ahora bien, ¿qué herramienta utilizaremos específicamente? Pues utilizaremos la herramienta de Mistral AI. Al igual que OpenAI, básicamente es un proveedor de modelos de lenguaje. Pero no solo proveedor de modelos de lenguaje, sino que también nos provee de distintos modelos multimodales. ¿Qué significa modelos multimodales? Pues básicamente que nos permite generar no únicamente texto, también, por ejemplo, imágenes, videos, audios, código, etc. Ahora bien, Mistral es una herramienta globalmente muy conocida y también bastante interesante. Y en este caso vamos a utilizar directamente una herramienta que nos permita hacer precisamente este procesamiento de OCR. Y esto podemos realizarlo a costo totalmente cero. Obviamente siempre hay limitaciones, por ejemplo, en el número de solicitudes que podemos realizar por mes, pero para las pruebas que realizaremos pues es más que suficiente. Ok, entonces básicamente en resumen utilizaremos Mistral para poder realizar por completo el paso número 2, que consiste en el reconocimiento óptico de caracteres u OCR. Ahora bien, tenemos también el paso 3, en donde también tengo que presentarles nuestra base de datos, la cual actualizaremos. En este caso simplemente utilizaremos 4 campos principales que vamos a extraer de la factura. ¿Cuáles son esos campos? Básicamente el número de factura, quién es el cliente al cual aplica dicha factura, fecha de emisión de la misma y por último el importe total. La idea es que luego de realizar el OCR
podamos extraer información clave únicamente referente a estos campos y poder precisamente poblar esta fila con los campos respectivos. Ahora bien, ¿cuál es el primer paso que realizaremos? En este caso, comenzaremos directamente haciendo las pruebas con el escaneo del documento de factura. Así que comenzaremos directamente con el paso número 2. Para ello tenemos que regresar a Mistral y vamos a registrarnos, vamos a crearnos una nueva cuenta, simplemente dando clic al botón de Try AI Studio. Ok, le damos clic, perfecto, se abre esta nueva pestaña, pues nos podemos loguear de distintas maneras. En este caso voy a realizarlo, voy a registrarme mediante una cuenta de Google. Nos solicita crear una organización, por ejemplo, en este caso voy a colocar aquí una organización, voy a colocar simplemente mi nombre y aceptar los términos del servicio y también la política de privacidad de la herramienta. Le damos a crear organización y estamos ahora mismo en la página de inicio de Mistral. ¿Por qué hemos iniciado sesión de esta manera? Porque tenemos que generar una API key de forma tal que más adelante podamos utilizar mediante un HTTP request esta herramienta de procesamiento con OCR. Ahora bien, entonces, en este caso, ya que estamos comenzando con el segundo paso, el de escaneo del documento, vamos a agregar un trigger manual. Le damos clic a Trigger Manually y luego vamos a agregar un nodo de HTTP request o bien petición web. ¿Qué vamos a realizar en este HTTP request? Pues básicamente vamos a realizar lo siguiente. Escaneo de factura. ¿Okay? Perfecto. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que ir poblando para este caso? Pues para ello tenemos que recurrir a la documentación de esta herramienta de OCR que pone a nuestra disposición Mistral AI. Así que vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a pasar a escribir OCR Processor Mistral AI. ¿Okay? Le damos clic y vamos a ingresar a la primera opción, la cual es la siguiente. OCR Processor Mistral Docs. Le damos clic y tenemos aquí acceso directamente a la documentación de la API de esta herramienta. ¿Ok? Si nos damos cuenta, es precisamente una funcionalidad aparte dentro de todo el conjunto de funcionalidades que nos ofrece Mistral AI. Así que en este caso, pues tenemos que leer con detenimiento esta documentación. Siempre es importante como para ponernos en contexto, tener una visión mucho más amplia de lo que nos permite hacer esta herramienta. Y en nuestro caso, pues lo que estamos buscando particularmente es la documentación referente a la petición web. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a revisar la opción de curl, ¿ok? Y no ninguna otra opción del lenguaje de programación, ya sea Python, TypeScript o cualquier otra que aparezca. Siempre tenemos que usar la opción de curl. Ahora bien, tenemos acá distintos parámetros que de hecho ya hemos aprendido a definir anteriormente en nuestro nodo de petición web dentro de N8N y sabemos exactamente cómo hacerlo de manera manual, individualmente, uno por uno. Así que en este caso vamos a proceder a hacerlo de manera bastante rápida mediante la opción de importar curl que también nos ofrece N8N. Así que vamos a copiar esta opción. Vamos a dirigirnos en este caso a la opción de import curl dentro de N8N y vamos a pegar este curl para poder importarlo. Ok, perfecto, estamos listos. Si nos damos cuenta, tenemos aquí el método, el cual ha sido cambiado a post. En este caso vamos a hacer una petición web mediante el método post. ¿Hacia qué URL lo realizaremos? Pues básicamente hacia la API de Mistral AI, pero básicamente hacia la herramienta de OCR. Ok, después en parámetros de autenticación de momento no los ha colocado, pero sí están los headers. Ok. Si nos damos cuenta, en los headers en este caso está la autorización y tenemos que también completar con un campo que tenemos que cambiar, el cual es el Mistral API Key. ¿Okay? Este campo tenemos que completarlo, así que vayamos directamente a nuestra página de inicio de Mistral AI. ¿Okay? Y por ejemplo tenemos una sección a la izquierda que indica API Keys. ¿Okay? En este caso tenemos que escoger un plan. ¿Okay? En primer lugar le daremos clic a Choose a Plan. Y en este caso seleccionaremos un plan experimental, el cual es la primera opción, para poder usar el API de manera totalmente gratis, aunque de manera limitada. ¿Okay? Le damos a Experiment for Free y luego tenemos que aceptar nuevamente los términos del servicio y también la política de privacidad de Mistral. Le damos a suscribir, tenemos que también verificar nuestro número de celular y también terminar el paso a paso
de este proceso de verificación. Nos va a solicitar un código de verificación que tenemos que recibir mediante un SMS a nuestro celular. Y bueno, básicamente habiendo ingresado este código de verificación ya tendríamos acceso directo a utilizar las API keys de esta herramienta. Ahora sí podemos utilizar las API keys dentro de Mistral AI. Y nos dirigimos al apartado de API keys, en donde tendremos la siguiente vista. Tenemos en este caso la opción de crear distintas API keys, así que vamos a crear nuestra primera API key. Para ello nos dirigimos a la siguiente opción de crear nueva API key. Vamos a darle un nombre, en este caso vamos a colocar N8N. Tenemos que seleccionar el workspace en donde estará ubicado. En este caso seleccionaremos el workspace por defecto y también la fecha de expiración, la cual simplemente es opcional. En este caso le damos clic a la opción de Create New Key. Perfecto, y se va a crear esta nueva llave, la cual tenemos que copiar, y es precisamente esta información la cual reemplazaremos dentro de este campo que precisamente tenemos que reemplazar en nuestro HTTP request de N8N. Perfecto, entonces tendríamos el siguiente valor para nuestro campo de autorización. ¿Ok? Muy bien, ahora tenemos que completar también los siguientes campos. En este caso tenemos el parámetro de sendBody. ¿Qué tenemos en este body? Hay que revisar la expresión. En este caso tenemos lo siguiente, tenemos en primer lugar un campo, el cual indica el modelo que estaremos utilizando. En este caso el modelo es Mistral OCR Latest. Tenemos también el campo documento, el cual básicamente indica lo siguiente. Tiene el tipo de documento que vamos a utilizar. En este caso solicita un URL para el documento. Esto es muy importante, lo vamos a ver en unos instantes. El documento URL es el siguiente y es precisamente esa URL la cual básicamente le va a proveer a este modelo el documento que va a escanear. Entonces no vamos a subir un documento binario a esta petición web, sino que más bien le vamos a proveer de una dirección URL para que esta herramienta de Mistral pueda acceder a esa ubicación y precisamente hacer el escaneo del documento. ¿Ok? Esto es muy importante. Ahora, también si nos damos cuenta tenemos aquí un parámetro el cual indica Table Format. En este caso es un HTML y después uno que indica si incluye una imagen en base 64 y le indica que sí. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos campos? ¿Dónde podemos revisar exactamente qué significa cada uno de estos campos? Precisamente en la siguiente sección. En la sección anterior podemos revisar, por ejemplo, los diferentes formatos de documento que soporta esta herramienta de Mistral. Por ejemplo, nos indica que soporta distintos formatos, entre ellos PNG, JPG, PDF, y estos documentos tienen que estar contenidos precisamente dentro de nuestro document URL, o si utilizamos imágenes dentro de este otro campo que indica image URL. Perfecto. Ahora bien, también por ejemplo nos damos cuenta de lo siguiente. Dentro de la opción de Table Formatting, que básicamente indica lo siguiente, el campo de Table Format, estamos con la opción de HTML, pero ¿qué otras opciones tenemos? Tenemos también la opción de Markdown o bien HTML vía precisamente ese campo de Table Format. ¿Ok? Y básicamente podemos entender, tener un contexto mucho más amplio de qué opciones puede adoptar cada uno de estos parámetros si leemos la documentación más a fondo. En este caso lo dejaremos por defecto, tal y cual lo hemos usado desde el curl por defecto que nos provee la documentación de la API. Así que simplemente vamos a hacer un cambio último, el cual es el siguiente. Tenemos que modificar esta URL. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que hacer el escaneo de la factura a nuestros documentos. Pero para ello tenemos que tener nuestro documento en la nube. Ya sabemos cómo cargar documentos a la nube, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos usar en este caso Google Drive y usar ese mismo link que nos provee Google Drive para poner esa información de manera dinámica dentro de este campo. Es precisamente eso lo que haremos a continuación. Y también es por esa razón que nuestro primer paso consistía en subir un documento a la nube. Entonces, perfecto. Ya tenemos aquí esta primera petición web, la cual básicamente invoca a la herramienta de procesamiento de OCR de Mistral. Y simplemente nos falta completar el campo dinámico de, en este caso, el document URL. ¿Vale? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar nuestro trigger. Ya no va a ser un trigger manual, sino que ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a incorporar dentro de nuestro flujo a un formulario de N8N. Para ello vamos a usar el trigger de onFormSubmission y vamos a usarlo de la siguiente manera. Vamos a crear un formulario. Dentro del formulario vamos a cargar el documento y una vez tengamos el documento cargado,
en N8N, pues vamos a subirlo directamente a Google Drive. Entonces vamos a buscar un nuevo nodo, en este caso el de Google Drive, y vamos a colocar Upload File. Y luego, una vez tengamos cargado nuestro documento en la nube, tendremos como resultado el URL de este documento, URL que utilizaremos para hacer nuestra petición web. Entonces básicamente es así el funcionamiento que haremos para este caso en particular. Y por ejemplo, en este caso vamos a abrir los parámetros de nuestro formulario. Tenemos aquí el URL de testing, tenemos la autenticación, vamos a dejarlo simple. En este caso el formulario, el título, vamos a colocar lo siguiente: documento de factura, o si no, OCR de factura. En la descripción colocaremos carga el documento de factura a escanear. Y vamos a simplemente agregar un único elemento. En este caso, un elemento tipo file, porque tenemos que subir precisamente un documento. Vamos a colocar acá factura. Y en la opción de multiple files vamos a desactivarla, ya que solamente queremos permitir la carga de documentos tipo .pdf, ¿ok? Para hacer un poco más estricto ese formulario. Vamos a marcarlo como un campo requerido, obligatorio. Y perfecto, simplemente configuramos esos parámetros y tendríamos listo nuestro formulario. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la prueba de este formulario. Para ello nos dirigimos a la opción de Execute Step. Y en este caso vamos a tener la vista de nuestro formulario. Le damos a Choose File. Vamos a elegir el formulario. En este caso tengo dos facturas de ejemplo. Le daré clic a la factura número 1. Le doy a Submit. Perfecto, y nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta que se carga el documento de factura dentro de N8N, en este caso en formato binario. De hecho, esto ya lo hemos visto varias veces en proyectos anteriores. Estamos muy familiarizados con esto. Sabemos cómo lidiar, cómo manejar con este documento en nuestro workflow. Entonces, ¿qué queremos hacer después de este primer paso? En primer lugar, para no perder esta información, vamos a hacer el pin data. Ok, le damos a P. Y luego vamos a hacer el upload file a nuestro repositorio. Así que para ello vamos a crear una carpeta dentro de Google Drive. En este caso acabo de crear la carpeta facturas dentro de mi Google Drive y básicamente vamos a buscar esa misma carpeta dentro de nuestro nodo de Upload File. En primer lugar, siempre verificar las credenciales. En este caso las hemos definido inicialmente en este curso, así que no tenemos ningún problema. ¿Qué recurso utilizaremos y qué operación vinculada a ese recurso será la que realizaremos? En este caso, la operación es de carga de documento. ¿Qué vamos a cargar? Básicamente un documento. Por esa razón tenemos aquí el recurso tipo file. ¿Cuál es el nombre del input data? En este caso, el nombre es distinto, es factura. Entonces, simplemente actualizaremos ese parámetro. ¿Cuál es el nombre que le vamos a dar a este documento? Por ejemplo, puede ser distintos nombres. En este caso vamos a hacer algo distinto. Vamos a darle exactamente este mismo nombre del documento. Entonces, para ello, ¿qué podemos hacer? No queremos estar en la vista de binary, podemos también usar la vista de schema. Le damos clic a esta vista y vamos a hacer el drag and drop del file name. Perfecto, entonces tenemos el siguiente nombre para nuestro documento. Volvemos a la vista de binary y tenemos que buscar nuestra carpeta, la cual acabamos de crear. Es la carpeta de facturas. Perfecto, entonces tenemos que ubicarla dentro de nuestro drive. Buscamos el folder, en este caso es facturas. Perfecto, es esta carpeta. Y listo, tenemos todos los parámetros configurados perfectamente. Le damos a Execute Step. Y es precisamente de esta forma que se va a cargar este documento dentro de nuestra carpeta facturas. Aquí debería estar cargándose. En este caso se está demorando un poco, tal vez porque pesa unas 43 kilobytes esta factura. Y en este caso tenemos la siguiente información que es muy importante, que es precisamente a partir de este output que tenemos como resultado que extraer el URL, ¿ok? ¿Qué URL tenemos que usar en este caso en particular? Para ello vamos a revisar uno a uno cada uno de los campos que tenemos como resultado. Por ejemplo, tenemos el ID del documento. Esto es muy importante porque a partir del ID podemos construir el URL, si también lo deseamos. Tenemos el nombre del documento. De hecho, podemos verificarlo yendo a la carpeta. Tenemos aquí exactamente el nombre y tenemos también el acceso a nuestra factura. Tenemos también el MIME type, en este caso es un documento tipo PDF, ¿ok? Y demás datos que nos indican, por ejemplo, la versión, el Web Content Link, que es de hecho este campo, el de Web Content Link, el cual utilizaremos para nuestra petición de Mistral. No obstante, también tenemos demás información importante, por ejemplo, el Web View Link. También tenemos la fecha de creación de la misma, fecha de modificación, owners, qué permisos tiene, creo que también está dentro de este output. Y demás información propia de la acción que acabamos de realizar, que básicamente es la carga del documento.
Podemos revisarlo ya con más detenimiento si deseamos, pero básicamente la información más importante de todo este output es el de nuestro link de acceso al documento, el cual básicamente es el siguiente, es el Web Content Link. Entonces es precisamente este campo el cual utilizaremos directamente en nuestra petición web hacia la herramienta de OCR de Mistral. Vamos a hacer el drag and drop en este caso de ese campo, el de Web Content Link, de manera dinámica. Para ello abrimos nuestro JSON body y vamos a cambiarlo. Vamos a buscar aquí el Web Content Link, hacemos el drag and drop y tenemos aquí el acceso a esta URL. De hecho, si usamos directamente este link, podemos también hacer la prueba si deseamos. Y nos vamos a dar cuenta que al momento de hacer la consulta a esta URL, automáticamente se nos descarga un documento. ¿Qué documento se nos descarga? Pues básicamente el documento de factura. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se está descargando de manera rápida? Precisamente por el sufijo, en este caso, de export igual a download. ¿Okay? No queremos simplemente una previsualización del documento, queremos descargarlo directamente. Y es precisamente esta notación la cual necesita el document URL de la herramienta de procesamiento de OCR de Mistral. ¿Okay? Entonces ya con eso estamos listos para configurar el send body. Ahora bien, nos damos cuenta de algo muy importante. Si revisamos en los parámetros opcionales, tenemos un parámetro opcional activo, el cual es el de respuesta. Este parámetro opcional de hecho se ha activado porque hemos usado el curl rápido de nuestra documentación. Hemos simplemente hecho el copy-paste. Es por esa razón que si nos damos cuenta en este caso, opcionales, parámetros opcionales, tenemos este parámetro de respuesta. ¿Ok? Ahora bien, este parámetro de respuesta, ¿qué es lo que nos va a dar como resultado? Pues básicamente nos va a dar un resultado en formato documento, que es el que se indica aquí, y que este documento va a tener el nombre de OCR output.json, es decir, estará en formato JSON. Ahora, ¿es lo que necesitamos realmente? Nosotros queremos obtener un documento binario. En este caso no, porque simplemente queremos utilizar la información en formato JSON dentro de N8N. No queremos ningún resultado, en este caso de tipo binario. Por esa razón lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el delete de esta opción y después recién hacer el execute step. ¿Ok? Si gustan, también podemos ver cuál es la diferencia entre ambos casos. Así que en primer lugar vamos a hacer el execute step sin este parámetro complementario y nos daremos cuenta de lo siguiente. Hacemos el execute step y en este caso también, antes de tener como resultado todo esto, vamos a revisar de manera bastante rápida el contenido de nuestra factura. Tenemos lo siguiente, tenemos una plantilla de factura de sliced invoices y en este caso tenemos la factura la cual indica lo siguiente. Tenemos en este caso demo, tenemos aquí información referente a esta factura. Tenemos por ejemplo el invoice number, el order number, la fecha de invoice, la fecha de vencimiento, el total, para quién ha sido dirigida esta factura y después los precios de en este caso, del servicio que se ha dado, ¿no? Tenemos el importe total y demás información propia. Esta herramienta de OCR básicamente lo que se ocupa es hacer el escaneo completo de todo este documento. Entonces, todas estas palabras que vemos aquí, vamos a tenerlas como resultado dentro del siguiente JSON. En este caso, el Markdown, ¿ok? El cual, si nos damos cuenta, tenemos todo este contenido. Perfecto. Este básicamente es el contenido que estamos buscando. ¿Vale? Ahora bien, también podemos, por ejemplo, revisar los demás campos de tablas. Por ejemplo, tenemos aquí algunas tablas, algunos hyperlinks, que son los links que encuentre esta misma herramienta de OCR. Pero en este caso lo principal que tenemos que revisar es el Markdown, el cual básicamente es el siguiente. Entonces, si nos damos cuenta, dentro de este campo de nombre Markdown, tenemos básicamente todo el texto referente al texto que está dentro de la factura sin considerar estas tablas, ¿ok? Sin considerar las tablas. ¿Por qué? Porque básicamente las tablas las tenemos contenidas dentro de la siguiente lista, dentro del siguiente array, la cual indica tablas, ¿ok? Ahora bien, nos indica que en este caso es la primera tabla que ha encontrado, la cual es básicamente la tabla de arriba, si nos damos cuenta, es esta tabla, ¿ok? Invoice number, order number y demás datos. La segunda tabla que he encontrado ha sido la del medio, la de descripción del servicio que es ofrecido, la cual es la siguiente, la de web design. Y por último, tenemos una tabla más, la cual es esta última, la de importe total, ¿ok? Que es exactamente esta tabla.
Ahora bien, aquí tenemos dos formas de trabajar esta información que ha extraído el OCR de Mistral. Podemos incluir, tal y como lo hemos hecho ahora mismo, en dos tipos de formato distinto el contenido, ya sea en formato Markdown, aquel contenido que simplemente sea texto dentro del documento, y después separarlo del contenido que esté en formato tabla en un campo aparte, pero en este caso en formato HTML, o bien simplemente contener absolutamente todo el contenido de esta factura en formato Markdown, lo cual es generalmente más conveniente, ¿ok? De hecho, si nos damos cuenta, es de esa forma como podemos también trabajar en este caso. Así que para este ejemplo en particular, vamos a cambiar esa notación a simplemente formato Markdown. ¿Cómo podemos hacer este cambio mínimo? Pues directamente podemos hacerlo mediante el JSON body que estamos enviándole a nuestra herramienta de procesamiento de OCR. ¿Ok? En este caso tenemos el table format en HTML. Podemos cambiarlo, tal y como hemos leído anteriormente en la documentación de la API, a formato Markdown. ¿Ok? De forma tal que básicamente el formato sea exactamente para el texto contenido dentro del documento como también para las tablas. ¿Ok? Entonces podríamos cambiar este campo de table format a Markdown. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo y vamos a colocar aquí el table format igual a Markdown. Ahora bien, vamos a ejecutar esto, le damos a execute step y en este caso tenemos lo siguiente, ¿ok? Nos damos cuenta que en primer lugar tenemos el texto en formato Markdown y después las tablas también las tenemos separados en el mismo formato Markdown. ¿Cómo podemos darnos cuenta de ello? Pues básicamente nos indica, ¿no? El formato que se está utilizando ya no es HTML, sino más bien Markdown. Pero, ¿qué pasa si no queremos complicarnos con el tema del formateo a las tablas? ¿Qué pasa si simplemente queremos que escanee directamente toda la información y nos la entregue en un único campo? Básicamente, para realizar ello y para que simplemente nuestro campo output único sea el de Markdown y esté contenido aquí todo el texto posible, podemos hacer lo siguiente. Podemos simplemente quitar este parámetro de table format y dejarlo sin parámetro table format. Entonces, una vez hagamos el execute step, nos daremos cuenta de lo siguiente. Tendremos aquí el resultado final, en este caso, de básicamente todo el escaneo completo del documento, incluya o no tablas, pero básicamente contenido todo exactamente dentro de un mismo campo, en este caso el campo Markdown. Si nos damos cuenta ya no tenemos el campo Tables, ¿ok? Esto es muy importante. Así que en este caso tenemos directamente toda la información de este documento en este único campo Markdown. Esto es mucho más sencillo si, por ejemplo, queremos hacer un procesamiento posterior y extraer información clave. Ahora bien, como habíamos visto inicialmente nuestro curl había venido por defecto con el siguiente parámetro opcional, que era el de respuesta. Tenía en este caso un formato de respuesta tipo file y tenía en este caso el siguiente nombre, el cual estaba puesto dentro de la documentación, el cual era OCR output JSON. De hecho, lo que nosotros estamos buscando es exactamente lo que estamos obteniendo, simplemente estamos haciendo el contraste con lo que hubiésemos obtenido si es que hubiésemos usado el curl inicial. En este caso tenemos, por ejemplo, básicamente los mismos parámetros iniciales por defecto que teníamos. Entonces, hagamos ahora el execute step para probar cuál es el tipo de respuesta que hubiésemos obtenido si hubiéramos utilizado las opciones por defecto. Le damos a execute step y en este caso tendríamos lo siguiente. Si nos damos cuenta, en el formato de respuesta es tipo file. Entonces, obtendremos como respuesta este archivo binario, el cual podemos visualizar dentro del mismo y tiene lo siguiente. ¿Okay? Tiene lo siguiente. ¿Podemos usar como contenido esta información? Pues básicamente sí, pero tendríamos que agregar en este caso un nodo de extraer información del JSON, lo cual básicamente sería complicarnos con un paso adicional, el cual nos podemos ahorrar si es que simplemente eliminamos este parámetro. Entonces vamos a hacer el execute step con los parámetros que realmente estamos buscando para poder obtener los resultados de manera directa. ¿Okay? Entonces aquí ya podemos utilizar directamente el Markdown. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos ya el input, que básicamente es la información contenida dentro de todo el documento de factura. Ahora necesitamos algo que nos permita procesar dicha información y que capte cada uno de los campos que estamos buscando, los cuales son cada uno de estos cuatro: número de factura, cliente, fecha de emisión e importe total. Entonces, para ello vamos a añadirle, en este caso al proyecto, a nuestro workflow, un agente de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque este agente de inteligencia artificial básicamente se ocupará de mapear cada uno de estos campos de manera individual. Va a mapearlos de manera separada.
Entonces, si queremos mapear campos de manera separada, ¿qué tenemos que habilitar dentro de este agente de IA? Pues básicamente tenemos que habilitar el parámetro de output format. Necesitamos especificar un formato de output particular, en este caso un esquema, ¿ok? Entonces vamos a habilitar en este caso el output parser para poder captar cada uno de estos campos. Queremos estos campos que se generen de manera individual para poder poblarlos luego rápidamente en la base de datos. Entonces vamos a completar los parámetros de nuestro agente de inteligencia artificial, el cual ya conocemos muy bien. En primer lugar, la fuente del prompt. En este caso viene del campo anterior. Entonces seleccionamos Define Below. Expresión. ¿Qué tenemos que colocar en expresión? Pues básicamente el input, ¿no? Los datos extraídos de la factura son, ¿vale? Y colocamos aquí toda la información del Markdown. Tenemos aquí básicamente toda la información que hemos recopilado. Si nos damos cuenta, tenemos también las tablas, absolutamente todo en un único campo, lo cual simplifica mucho el proceso. Perfecto, tenemos también ya habilitado el parámetro de Output Format. Es por esa razón que tenemos también esta cuarta entrada. Volvemos al nodo de agente de IA. Vamos a colocar el último parámetro importante, el de System Prompt. Tenemos que colocar aquí el System Prompt y tenemos que indicarle exactamente qué vamos a hacer con esta información. Antes vamos a colocar el Chat Model. En este caso vamos a usar un modelo que ya hemos venido usando anteriormente. Es el de OpenAI. ¿Qué modelo? Básicamente el GPT-4.1 Mini. No necesitamos un modelo con más capacidades, ni mucho menos. ¿Ok? Memoria no vamos a colocar ninguna. Pero sí vamos a colocar en este caso el Output Parser. ¿Ok? En este caso el Output Parser viene dado por esta opción de Output Parser con estructura. ¿Ok? Vamos a generar un JSON example, así que directamente sería el siguiente ejemplo. Queremos generar una salida, en este caso, con la siguiente estructura JSON. Simplemente indicándonos el campo de número de factura, el campo de fecha de pedido, el campo importe total y el campo cliente. De forma tal que cada uno de estos campos los mapeemos individualmente y después los actualicemos en nuestra base de datos. ¿Ok? Entonces por esa razón estamos definiendo este JSON example. Podemos hacerlo también con la siguiente opción de JSON esquema. Es básicamente cuestión de gustos en este caso. Ok, volvemos al AI Agent y vamos a especificar ahora sí su System Message. Vamos a indicarle lo siguiente. Ok, vamos a indicarle en este caso que es un asistente especializado en extraer datos de facturas, analiza el texto escaneado y extrae los campos solicitados. Pero, ¿en qué formato los va a extraer? Pues básicamente en el siguiente formato. Devuelve únicamente un objeto JSON válido sin explicaciones adicionales. Usa el formato exacto específico y también responde solo con JSON en el formato que le hemos colocado en nuestro output parser. ¿Ok? Entonces, de esta forma, el agente de inteligencia artificial está limitado a devolvernos una respuesta en este formato. ¿Ok? Y también le hemos colocado ya las indicaciones que son necesarias. Entonces vamos a hacer el execute step en este caso y vamos a ver qué nos devuelve como respuesta final. Si nos damos cuenta, tenemos lo siguiente. El número de factura nos ha devuelto el siguiente valor, fecha de pedido, importe total y también cliente. ¿Ok? Verifiquemos si es que estos datos son los correctos. ¿Ok? Si vemos la factura, tenemos lo siguiente. Tenemos el número de factura INB, tenemos el número de factura INB 3337, que es precisamente el número de factura que estamos viendo aquí. El invoice number 1, tenemos también la fecha de pedido, 25 de enero del 16, 25 de enero del 16, el invoice date. Tenemos también el importe total, en este caso es el de abajo, 93.50, y aquí también 93.50. Y por último el cliente, ¿a quién se aplica esta factura? En este caso es a Test Business. Entonces básicamente nos damos cuenta que los datos están totalmente correctos. El agente de inteligencia artificial, como podemos visualizar, hizo la tarea de manera correcta y también nos dio el resultado en el formato establecido. Perfecto, ahora lo que nos falta, vamos a hacer el pin data, vamos a actualizar nuestra base de datos en Google Sheets. ¿Ok? Entonces para ello vamos a usar la aplicación de Google Sheets y vamos a simplemente hacer un insert. ¿Ok? Vamos a hacer un insert, vamos a buscar las acciones, en este caso es append raw in sheet. Tenemos las credenciales listas, tenemos también el recurso, la operación y en este caso el documento tenemos que mapearlo. El documento es datasets y también el sheet en este caso es el proyecto 19, el de OCR. Tenemos aquí el mapeo automático de cada una de las columnas, ¿okay? De cada una de estas 4 columnas y simplemente tenemos que hacer el drag and drop de cada una de estas. Entonces tenemos aquí el número de factura, tenemos aquí la fecha de pedido, tenemos aquí también el importe total y por último el cliente. ¿Ok? Perfecto, tenemos los 4 campos listos. Simplemente es cuestión de hacer el execute step
Y si nos damos cuenta, al momento de hacer el execute step, se actualizan los datos dentro de nuestra base de datos en Google Sheets. Esto podemos hacerlo también para cada una de las facturas que vayamos ingresando a través de esta URL de formulario de N8N. Entonces, para terminar este proyecto, vamos a hacer una ejecución completamente desde cero para ver un procesamiento completo, ¿ok? De inicio a fin. Pero básicamente esta es la idea de integración de distintas herramientas. En este caso, por ejemplo, hemos invocado una herramienta de OCR mediante una petición web. Herramienta de OCR, la cual sería prácticamente imposible acceder si no tuviésemos esta opción de conectar una herramienta externa a N8N mediante una petición web. Es por esa razón el poder de este nodo, el nodo HTTP Request, porque nos permite integrar diversas aplicaciones, herramientas, funcionalidades dentro de nuestros flujos de trabajo y no necesariamente tienen que ser aplicaciones que estén integradas dentro del workspace de N8N de manera nativa, sino que simplemente tienen que estar a nuestra disposición en Internet. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hacer la ejecución, en este caso, de inicio a fin. Así que para ello tenemos que quitar aquí el pin data de cada uno de estos nodos. Y vamos a iniciar en este caso nuevamente el test workflow. Perfecto, le damos entonces a execute workflow y nos damos cuenta de lo siguiente. Se abre el formulario, vamos a escoger un nuevo documento. En este caso tenemos una factura 2. Así que directamente seleccionaremos esa factura. Vamos a hacer el submit en este caso. Perfecto, se inicia cada uno de los nodos. En este caso ya se ha hecho el upload de este documento de factura en nuestra carpeta de Google Drive, si nos damos cuenta. ¿Ok? Perfecto, tenemos eso en primer lugar. Se ha hecho también el escaneo de factura. Ahora mismo el agente de IA está extrayendo cada uno de los campos de este resultado de Markdown. ¿Ok? Tenemos aquí el Markdown, que básicamente es el resultado del OCR de este documento de factura. Tenemos el agente de IA que básicamente ha segmentado cada uno de los campos que le hemos solicitado, el de número de factura, fecha pedido, importe total, cliente. Y nuevamente tenemos en este caso que se ha realizado el workflow de manera exitosa. ¿Ok? Vemos simplemente como verificación final nuestra base de datos y tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el número de factura, tenemos el cliente, tenemos la fecha de emisión, tenemos el importe total. Perfecto, entonces básicamente ya con eso damos por concluido este proyecto número 18, el proyecto OCR para captura de datos de factura. Y básicamente hemos aprendido una nueva tecnología en este caso, la tecnología de OCR. Y también podemos comenzar a explorar, a investigar más acerca de estas opciones para poder integrarlas dentro de no solamente este caso en particular, sino también cualquier otro caso dentro de nuestros proyectos, ya sea de automatización, de inteligencia artificial o de cualquier campo de conocimiento en el cual nosotros seamos expertos. Entonces damos por concluido este proyecto y ahora a continuación vamos a pasar a ver un proyecto bastante interesante, aunque de carácter netamente experimental, para que tengan en cuenta que también hay un caso de uso más con el cual es posible usar el nodo de HTTP Request, en este caso, por ejemplo, para hacer scraping, ¿ok? Por ejemplo, para hacer scraping de distintas páginas web. Y este es un caso muy interesante el cual quería presentarles porque es uno que muchas veces no se presenta dentro de este módulo de peticiones web o también de webhooks. Entonces vamos a ver ese último proyecto para finalizar por completo este módulo número 8 de webhooks y HTTP Request. Vayamos directamente con ese proyecto.